buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno que podamos tener una nueva oportunidad de encontrarnos, al menos de esta manera, y juntos ir nuevamente a la Biblia, ir al libro de los Salmos, como estamos haciendo todos estos miércoles, y ojalá que todos podamos estar aprovechando este recorrido por el libro. Estamos seleccionando algunos salmos, no todos, recordando que son las canciones, las poesías con música que tenía el pueblo de Israel, y que fue un compendio este libro que recogió un montón de estas canciones que eran conocidas, que eran utilizadas para el culto y que tienen un montón de experiencias y de enseñanzas para nosotros, que también atravesamos circunstancias, y en medio de todas esas circunstancias es bueno que continuamente podamos tener presente a Dios. Hoy nos toca acercarnos al Salmo 90. En este salmo, y los invito a que me acompañen si tienen sus Biblias, nos encontramos con que abre el libro cuarto del libro de los Salmos, y en su título este Salmo 90 dice que es la oración de Moisés, varón de Dios. Así que ya nos hace pensar que muy posiblemente este sea el salmo más antiguo de los que tenemos en este compendio, el de más historia, porque justamente fue escrito por Moisés. Obviamente, como suele pasar, están los que refutan esta teoría, que dicen que esta inscripción no es correcta, que el salmo es posterior, dan sus razones, pero la verdad es que normalmente es aceptado por la mayoría de la cristiandad y de los estudiosos bíblicos que este salmo es producto efectivamente de Moisés. Y sabemos también que no fue la única canción escrita por él, ¿no? Tenemos registro en las mismas escrituras, allí en el Pentateuco, de otra canción escrita por él. Pero esta en particular, vale la pena decir alguna cosita, alguna introducción muy corta, antes de meternos en la lectura del Salmo, para entender un poco el contexto. La mayoría de los autores, al menos aquellos que uno puede consultar, coinciden en que este Salmo, escrito por Moisés, muy probablemente se sitúa hacia el final de su vida. Es decir, ya hacia el final del recorrido de aquella peregrinación. Si recordamos la vida de Moisés, es de alguna forma fácil de recordar porque se compone de tres periodos de 40 años cada uno. Los primeros 40 años en la corte de Egipto, los siguientes 40 años en el desierto, allí donde tuvo que huir por el incidente que ocurrió en Egipto, y los últimos 40 años liderando al pueblo como aquel gran líder, gran libertador que los condujo para salir de Egipto y llegar hasta la tierra prometida, sin él poder ingresar a la tierra prometida. Pero la mayoría coincide en que probablemente este salmo lo escribe Moisés teniendo en mente aquel incidente que se nos presenta en el libro de Números, en el capítulo 14. Después, si ustedes quieren, pueden acercarse ahí y leerlo, pero es aquel incidente donde el pueblo escucha a los 10 espías que traen una versión de aquella tierra prometida diciendo: es imposible que entremos, nos van a matar porque hay gigantes en aquella tierra, no vamos a poder acceder. Mientras que había otros dos, que eran Josué y Caleb, que decían: sí, los gigantes están ahí, pero no tenemos por qué temer, podemos entrar, Dios ha entregado la tierra en nuestra mano. Frente a estos dos mensajes, el pueblo escucha la voz de los 10 espías y deciden que ahí no tienen que entrar, y Dios efectivamente da su veredicto respecto de esa generación y les dice: toda esta generación de 20 años hacia arriba no va a tener acceso a la tierra prometida. Pero sí aquellos menores, los más chicos, los hijos de aquella generación, sí iban a poder entrar. Y cuando leamos el Salmo nos vamos a dar cuenta que muy probablemente esto sea así, que en la mente de Moisés estaba esto que había ocurrido, que mucho de ese pueblo que lo acompañaba, que eran los maduros, los de ya edad más avanzada,
estaban quedando en el camino, estaban quedando en el desierto. Y tal vez este es un punto donde Moisés hace un alto en su camino y saca algunas conclusiones que deja escritas en este salmo y obviamente trascienden para nosotros, para nuestra enseñanza y para nuestra reflexión sobre todas las cosas. Así que teniendo esto en mente, este contexto muy probable del salmo, vamos a leerlo y vamos a sacar algunas conclusiones para nosotros después. Salmo 90, dice Moisés, varón de Dios, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación según que debes ser temido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es un salmo que tiene una poesía muy interesante y que nos gusta leer, ¿no? Tiene expresiones que realmente tienen una profundidad tremenda y que nos dejan pensando. De alguna forma hay 3 grandes bloques en este salmo, pero vamos a tratar de recorrerlo nuevamente y traer a nuestra mente y a nuestros pensamientos para reflexionar la profundidad de lo que Moisés está expresando. En primer lugar, lo que Moisés expresa le habla al Señor, la palabra acá que utiliza es Adonai, es decir, el Señor, justamente el amo y Señor del universo, y le dice, Señor, tú nos has sido refugio, de generación en generación. La Nueva Traducción Viviente traduce este primer versículo diciendo, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Porque efectivamente el término hebreo utilizado aquí para la palabra que se traduce como refugio se puede traducir también como hogar, o más precisamente como hogar. Es decir, Moisés reconoce, identifica que ellos habían contado con la presencia de Dios en la cual ellos podían efectivamente habitar. Tal vez viene a nuestra mente aquella expresión de Hechos capítulo 17. ¿Se acuerdan cuando Pablo da aquel discurso en Atenas y dice esa expresión, ¿no? Él le dice a los atenienses que desconocían de este Dios del que hablaba, el Dios de los hebreos, ellos lo desconocían y Pablo se los trata de presentar y les dice, en Él nos movemos y somos. Como si la existencia propia nuestra tiene sentido solamente en el ámbito, en el ambiente de Dios. Y nos podemos pensar que por eso esta forma de referirse a Dios
como el hogar al que se pertenece, tiene mucho que ver con esto de refugio, ¿no? Es el lugar donde como niños nuestro hogar era el lugar donde estábamos tranquilos, donde si estaban aquellos que eran mayores y podían tomar las decisiones y llevar adelante el hogar, nosotros podíamos estar habitando tranquilos. Bueno, de alguna forma Moisés reconoce esto. Tal vez se acuerda de aquella primera expresión antes de salir de Egipto, cuando dijo, ¿se acuerdan? Si tu presencia... Perdón, no fue antes de salir de Egipto, sino cuando están saliendo de Egipto, recién habían salido. Él le dice a Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Cuando Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso, él se daba cuenta que necesitaba la presencia de Dios con ellos. Y acá en este salmo expresa algo del mismo calibre, del mismo tenor. Tú nos has sido refugio. Hay un mirar hacia atrás y un reconocimiento de parte de él. Y diciendo de generación en generación se remonta a los padres, a los antiguos, y ve que a lo largo de todos los tiempos en Dios habían encontrado el hogar con la provisión, con la protección, con el refugio que necesitaban. Y reconoce en el versículo 2 esa dimensión de este Dios. Él dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y aquí utiliza para la palabra Dios el término que se utiliza para Jehová, aquel nombre de el Dios que es siempre, que siempre es. Yo soy el que soy, dijo Dios. Justamente se le presentó a Moisés con ese término. Y Moisés lo reconoce acá, que ese gran yo soy desde siempre había existido. Y desde que ellos lo identificaron y lo reconocieron, habían habitado en él. Lo primero que entonces expresa Moisés es la dimensión de este Dios y lo que significaba este Dios para sus vidas. Ahora en el versículo 3 sigue con sus reconocimientos y ahora reconoce la soberanía de Dios, o sea, la autoridad que tiene Dios, porque dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. La expresión acá es que lo vuelve hasta que se convierte en polvo nuevamente. Por eso dices, convertíos hijos de los hombres. Es el llamado del Dios soberano a las personas que están vivas a que mueran. Es el llamado al que estamos expuestos todos nosotros y que cuando Dios llama y dice hasta acá llegó nuestra vida, todos nosotros, nuestro ser, nuestro espíritu, responde irremediablemente. ¿Por qué? Por la autoridad de este Dios. Cuando Dios dice hasta acá llega la vida, entonces volvemos al polvo. Entonces volamos hacia Él. Y dice el versículo 4, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Aquella expresión que Pedro repite, ¿se acuerdan? En una de las cartas, él utiliza esta expresión para hablar de que para Dios no hay paso del tiempo. Y no es literal esto es poético. No podemos decir que 1000 es equivalente a 1 y entonces hacer cuentas con eso, sino que nos están dando una dimensión de lo que para nosotros es un periodo de tiempo, a los ojos de Dios es intrascendente, es extremadamente efímero, algo que pasa de una manera casi instantánea. ¿Cómo comparar, no? 1000 años con un día que pasó? Y dice la expresión como una de las vigilias de la noche, un periodo acotado de tiempo también, breve, que ellos dividían los hebreos en vigilias, la duración de toda la noche. Entonces dice el versículo 5, los arrebatas como con torrente de aguas, es decir, como algo que está en un lugar y cuando pasa ese torrente de aguas deja de estar. Y dice, son como sueño, algo que estaba y ya desaparece. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. La vida la presenta Moisés como algo tan pasajero. Nos hace acordar también a las palabras de Job, cuando piensa en lo transitoria que es la vida del hombre. Y no podemos dejar de ver el contraste que se presenta entre un Dios que ha existido desde siempre, eterno,
un Dios que está desde antes de la creación de todas las cosas, un Dios que ha estado de generación en generación con los suyos, tanto se contrasta con una vida tan transitoria, tan pasajera como la de nuestra existencia. Ese es el contraste que presenta al principio Moisés. Ahora, en los versículos que sigue, va un paso más Moisés y nos presenta la experiencia efectivamente que ha tenido el pueblo de Israel para con su Dios. Este Dios que había sido su refugio de generación en generación. Ahora se nos presenta en el versículo 7 y nos dice: con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Y capaz que alguno piensa, ¿no? Acá, ¿cómo puede ser? Porque otra vez aparece un contraste. Un Dios que es refugio, ahora es un Dios de ira. Y sin embargo la Biblia es clara a lo largo de todo su recorrido, que es este mismo Dios, un Dios celoso, un Dios justo, un Dios santo. Un Dios que se goza y desea la comunión con los suyos y nos invita, así como invitó en aquel tiempo a su pueblo a tener una comunión en santidad con Él. Y se acuerdan, el llamado había sido: anden delante de mí en perfección, sean ustedes perfectos, sean ustedes santos, así como yo soy perfecto, así como yo soy santo. Un llamado a un nivel de espiritualidad y de perfección que nos queda tan lejano como le quedó a su pueblo. Sin embargo, Dios le había dado los medios a su pueblo para que se relacionen con Él. Y ellos rechazaron a este Dios. Ellos rechazaron la promesa. Ellos rechazaron la palabra que Dios les había dado por medio de Moisés, diciendo: yo los voy a introducir a esa tierra, a pesar de lo que sea que ocurra. Y frente a la rebeldía de su corazón, frente a su incredulidad, es que Dios manifestó toda su ira y les dijo: de acuerdo, frente a su incredulidad, ninguno de ustedes va a entrar en esa tierra. Por eso dice el versículo 8: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Y nos perturba, o debería perturbarnos, pensar que aquellos hechos, aquellas cosas que están tal vez incluso escondidas en nuestro corazón y en nuestras mentes, que sabemos que no son correctas delante de Dios, Dios las pone a la luz de su presencia. Las examina a plena luz. Y dice el versículo 9: todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y tal vez acá está pensando Moisés en esa generación que pecó delante de Dios, que Dios dijo que iba a castigar por ese pecado en su presencia. Y sin lugar a dudas, cada día que iba pasando, de esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto, Moisés fue testigo de muchas muertes de sus contemporáneos. Los vio morir, los vio ir quedando en el camino, los vio como iban pasando. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que iba a ser así. Y de hecho la historia relatada en la Biblia nos presenta que cuando llegó el momento de entrar a la tierra prometida, solo 2 personas, Josué y Caleb, de toda aquella generación, pudo entrar. Así que Moisés había sido testigo de la muerte de muchos de sus contemporáneos, de sus incluso probablemente amigos, cercanos. Su generación pasó y Moisés lo estaba mirando. Por eso tal vez dicen en el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, en los más robustos 80 años. Acá es donde algunos dicen: bueno, entonces Moisés no puede haber escrito esto porque él llegó a vivir hasta 120 años. Sin embargo, él no está hablando seguramente de su experiencia, sino de aquello que estaba mirando que ocurría en la generalidad de ese pueblo, que si justamente tenía esa edad al momento de iniciar la travesía, si no iba a entrar en la tierra prometida, iban a morir entre 70 y 80 años cuando iban a quedar en el desierto. Y de todas formas, él concluye: así y todo lleguen al final de sus días,
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Se transforman en una carga para los de alrededor, aquellos que incluso llegan hasta ese momento de su vida. Y el versículo 11 concluye con esta sección, diciendo: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Claro, cuando Dios vio la incredulidad y el corazón de ellos y su pecado y los expuso a la luz de su juicio, entonces se encendió, según nos presenta Moisés, se encendió su ira. Es que la Biblia nos presenta que Dios es grande en misericordia, es lento para la ira y su misericordia grande. Sin embargo, eso de que sea lento para la ira no quiere decir que deje pasar el pecado o que tenga por inocente al que es culpable, sino que la paga del pecado siempre va a tener su consecuencia, siempre va a llegar a dar su fruto, porque la justicia de Dios va a prevalecer. Absolutamente, así como su misericordia es siempre vigente y abundante, así también su justicia es siempre aquella que se va a cumplir. Y en la vida de ellos ocurrió de esta manera. Por eso el versículo 12 termina concluyendo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Frente a esta realidad, dice Moisés, frente a este hecho de que hay un Dios que es eterno y que es tremendamente justo y que su ira se enciende contra el pecado, y frente a esta realidad de que nuestra vida es pasajera y nuestros pecados son evidentes a la luz de la presencia y la justicia de Dios, frente a esto Moisés dice: enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a analizar lo que está pasando para vivir y tomar decisiones en sabiduría. Y se da cuenta Moisés que el análisis solo es válido cuando hay un Dios que está ayudando, dando sabiduría, cuando es Dios el que enseña para que tomemos conclusiones. ¿Cuántos hay sacando conclusiones, no? Filosofando respecto de la vida. Nuestra única filosofía y nuestra única conclusión en relación a la vida y a nuestra existencia, la única válida debería ser la que Dios nos muestra, que es su pensamiento y su voluntad en su palabra. Así que frente a esta realidad, Moisés, y vamos rápido, dice en los versículos 13 en adelante, exclama, se acerca a Dios, buscando, dándose cuenta de su justicia y su ira, ahora está buscando, clamando por su misericordia. Vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Le dice Dios. Le dice Moisés. ¿Hasta cuándo, Dios? Aplácate para con tus siervos. Este no es un llamado como un reclamo a Dios. No es como alguien que le está diciendo a Dios, basta de hacer lo que estás haciendo. No. Es un siervo que identifica y reconoce que lo que Dios hace siempre es correcto y nuestra vida siempre es indigna y por lo tanto apela a la misericordia de Dios, busca que Dios sea propicio a él. Y le pide: de mañana sácianos de tu misericordia, llénanos con tu misericordia, para que entonces tengamos argumentos para alabarte, para que te podamos cantar. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Es decir, el arrepentimiento lleva a buscar un cambio en la actitud de Dios para con nosotros. ¿Por qué un cambio de Dios? ¿Porque Dios se arrepiente de lo que hace? No, sino porque el arrepentimiento abre la puerta al perdón de Dios. Y cuando hay un corazón que clama a Dios por perdón, Dios responde perdonando. Al corazón contrito y humillado no desecharás, no rechazarás tú, oh Dios, decía el salmista. Al corazón contrito y humillado. Contrito significa alguien que está realmente dolido en sus sentimientos, en sus emociones, en sus pensamientos, dolido por su maldad. Y en humildad busca a Dios. Dios no rechaza a ese corazón. Y termina diciendo Moisés, versículo 16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria
sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Fíjense que hay dos expresiones respecto al obrar, respecto al hacer. Moisés sabe que hay cosas que hacer, que hay tareas que cumplir, pero él identifica que esas tareas van a tener sentido solamente si Dios está presente dándoles ese sentido. ¿Por qué? Porque él dice, aparezca en tus siervos tu obra. Y después dice, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y lo repite, sí, la obra de nuestras manos confirma. Es decir, lo que tenía que hacer Moisés iba a tener sentido, iba a tener valor, solamente bajo la perspectiva de que sea la obra de Dios en nosotros y que nuestra obra entonces sea confirmada por este Dios, es decir, aprobada por Dios. De alguna forma nos hace pensar todo este salmo y esta conclusión del obrar con sentido y con una obra confirmada que perdura, que tiene valor, nos hace pensar en nosotros también. Nos tiene que hacer pensar en nuestra realidad. Nos tiene que hacer pensar en que hay un Dios soberano sobre todas las cosas, eterno, creador de todas las cosas. Hay un Dios que quiere ser el refugio de todos aquellos que le buscan. Pero hay un Dios que no va a ser la vista gorda, no va a mirar para otro lado cuando aparezca el pecado, cuando aparezca la maldad. Y hay un Dios que va a dar a cada uno conforme a su obra. Y eso tiene que producir temor en cada uno. Nosotros deberíamos tener temor de Dios delante en nuestra vida, en nuestros hechos, en nuestros pensamientos, al darnos cuenta que Dios examina las cosas a la luz de su justicia. Claro, a veces tenemos más miedo de los hombres que vemos, del juicio o la evaluación de un superior, de un jefe, de un padre, de un amigo, de la sociedad, de gente que vemos, a el juicio de un Dios que no vemos, pero cuánto más tremendo es este juicio de este Dios, que examina incluso los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Debe producir en nosotros un sentimiento, un pensamiento de debo agradar a este Dios. Ahora, frente a esta mirada que tal vez hasta es un poco negativa o oscura de parte de Moisés, frente a esto también está con la misma intensidad la misericordia de Dios disponible a todo aquel que se acerca con un corazón humillado. Esta es la grandeza del Evangelio en definitiva. El Evangelio que aparece en el Nuevo Testamento, el Evangelio de la gracia de Dios, viene a mostrarnos que frente a este Dios justo y perfecto, vino uno que fue perfecto también y puso su vida, el Hijo de Dios, Jesucristo, para redimirnos, para salvarnos, porque frente a esta intolerancia al pecado de Dios y frente a este juicio que estaba sobre todo aquel que tenía ese pecado, aparece un Dios, aparece un Salvador, aparece una obra a favor nuestro. Y ahora nos podemos acercar continuamente a la presencia de Dios gracias a los méritos del Señor Jesús por nosotros. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 termina diciendo: hermanos míos, amados, estén firmes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que el trabajo de ustedes para el Señor no es en vano. Y cuando nos damos cuenta que todo en nuestra vida debería ser un trabajo para el Señor, un servicio para el Señor, nuestra conducta en nuestra familia, nuestra conducta para los de casa, nuestra conducta en el trabajo, nuestra conducta en la iglesia, nuestro servicio a los demás, debería ser todo para la gloria de Dios y para el Señor. Nos damos cuenta que ese trabajo no es en vano solamente cuando es para el Señor, cuando lo hacemos pensando en esto. Qué triste que sería que se nos vaya nuestra vida atrás de las cosas de este mundo, en una vida tan pasajera, tan efímera, que se vuela.
que empezamos desde la niñez y nos formamos y empleamos un montón de tiempo en el estudio y luego un montón de tiempo en el trabajo y luego ya nos ponemos mayores y cuando miramos hacia atrás decimos qué rápido que pasó. Parece ayer que había empezado. Parece ayer que había tenido mis hijos, parece ayer, ¿no? Y nos damos cuenta que vuela, como lo dice el mismo Moisés, vuela la vida. Y nos tenemos que dar cuenta que solamente cobra sentido todo esto, toda esta existencia transitoria del hombre, cobra sentido solamente cuando es Dios el que confirma la obra de nuestras manos, cuando Él está aprobando nuestros caminos, cuando Él está presente, cuando lo dejamos estar presente. Ojalá que no tengamos el corazón de aquel pueblo que rechazó a Dios y quedó en el desierto, sino que tengamos el corazón de este hombre, de Moisés. El corazón de aquellos que, a pesar de sus debilidades y fracasos, buscan a Dios, buscan descansar en la misericordia de Dios y buscan que las cosas que hagan tengan valor, no solamente porque son cosas que se hacen, sino porque hay un Dios que las está aprobando. Y cuando Dios confirma la obra de nuestras manos, son obras que perduran porque no quedan en este mundo, trascienden hasta la eternidad. Terminamos con la misma oración de Moisés. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que Dios nos bendiga.